Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre parámetros estadísticos. Estamos en el tema 60, parámetros estadísticos, su significado, sus propiedades y para qué se utilizan, su uso. En primer lugar, hemos realizado una introducción histórica y ahora vamos a hablar sobre qué es un parámetro estadístico. Pues bien, cuando tenemos una población y queremos estudiarla, queremos mostrar lo que la caracteriza, queremos mostrar la información, queremos resumirla, tenemos varias opciones. Tenemos las opciones de utilizar gráficos, podemos utilizar parámetros y podemos utilizar pues, diferentes métodos para poder representar esta información, para poder representarla de la forma más sencilla posible, que es al fin y al cabo lo que se pretende. En este caso, en el caso de los parámetros estadísticos, lo que tenemos es que para una población determinada, supongamos toda España, la población española, podemos representar un parámetro. Un parámetro haría referencia, sería la identificación, la representación de algo que le ocurre a la población española por completo. Por ejemplo, si hablamos de los ingresos medios, estaríamos hablando de que un parámetro sería los ingresos medios de toda la población española al completo. Como esto es inviable, como ya vimos en el tema 59, y en el tema 58, en el que también hablábamos de muestras, cuando tenemos una población suficientemente grande y no tenemos ni el tiempo ni el dinero para poder encuestar, para poder realizar encuestas a todos los individuos de la población, a todos los elementos de la población, tomar datos sobre todos los elementos, lo que se hace es tomar una muestra. Tomar una muestra, pues, dependiendo de las diferentes partes, los diferentes tipos de muestreo que ya vimos en los temas anteriores. En ese caso, lo que se considera no es un parámetro, porque los parámetros son a nivel poblacional. Se llama parámetro a nivel poblacional. A nivel muestral se denominan muestras descriptivas. Lo que estamos considerando en lugar de los parámetros son muestras descriptivas. La media de los ingresos de la población española sería un parámetro, pero la media de los ingresos de una muestra de la población española sería una medida descriptiva, que también es la media, pero es la media de la muestra, media muestral. Y también, bueno, hay métodos, eso no lo vamos a ver ahora, hay métodos para extrapolar, para de alguna forma saber con qué grado de ajuste estamos considerando de la población, de la muestra que hemos considerado, con qué grado de ajuste tenemos la media o en este caso el parámetro en general del total poblacional. Pero eso es inferencia estadística y lo veremos más adelante en el tema 67. Bien, las características fundamentales que deben cumplir las medidas descriptivas para que sean resúmenes de la información que tenemos muestral, de la información muestral, las dio Joule y se conocen como propiedades de Joule. Vamos a poner aquí. Las propiedades de Joule nos dicen que, en primer lugar, la información, para que las medidas estén bien definidas, deben estar definidas de manera objetiva. Deben estar definidas de manera objetiva, ¿qué es lo que quiere decir? Porque no podemos sesgar la información en función de nuestro criterio. Debe ser de manera objetiva, deben mostrarse de manera objetiva. No se puede tomar información sobre si una persona es más guapa o es más fea, porque eso sería algo subjetivo. Sería algo subjetivo y por lo tanto no podríamos estar hablando de lo mismo. Todos no podríamos estar pensando en la misma persona. Si la vemos guapa, la vemos fea, eso sería algo totalmente distinto. Por lo tanto, la primera propiedad que se requiere para para las medidas descriptivas es que sean objetivas. En segundo lugar, que tengan un significado concreto. ¿Qué es lo que quiere decir que tenga un significado concreto? Que no pueda significar otra cosa, que no sea un significado abierto, que no sea un significado que, si estamos hablando de la media de los ingresos, estamos hablando de lo que ingresan de media la población española. No estamos hablando de nada más. Estamos hablando solo y exclusivamente de eso. Entonces es un significado concreto, directo, es esto, es lo que estamos hablando. Eso es otra medida, una característica fundamental de las medidas bueno, de la medida
descriptivas, las medidas descriptivas que nos van a servir para calcular los parámetros o para estimar en cierto caso los parámetros. En tercer lugar, también necesitamos usar todos los datos que tenemos. Si tenemos una cantidad de datos X de nuestra muestra, usamos todos los datos para construir esta medida descriptiva. Es decir, para poder calcular la medida no vamos a obviar datos, lo cual entraría también en considerar la propiedad de objetividad, la primera que habíamos visto. Si no, bueno, voy a bajarlo un poco. Ahora es cuando me he dado cuenta de que esto está un poco arriba y no se ve la P, pero bueno, se intuía. Tenemos en cuenta que si no usamos todos los datos no estamos siendo objetivos, estamos siendo subjetivos porque seleccionamos unos datos y otros no. ¿Por qué razón? Pues bueno, habrá una razón y esa razón lleva a la subjetividad. Por lo tanto, usar todos los datos es algo considerablemente, porque ya que lo hemos calculado, que lo hemos obtenido, ¿por qué no usarlo? Primero, ¿por qué no usarlo? Y segundo, que no tendría sentido no usarlo. A no ser que tengamos, o sea, que queramos de manera subjetiva alterar el final, el objetivo, el resultado. Pero, claro, eso no es lo que queremos. Nosotros lo que queremos es describir. Para describir necesitamos usar todos los datos que tengamos. En cuarto lugar, deben ser sencillas de calcular. Deben ser sencillas de calcular y prestarse fácilmente al cálculo algebraico, porque lo vamos a tener que calcular. Entonces, si no realizamos medidas descriptivas que sean sencillas de calcular, lo que vamos a hacer es torpedearnos. Vamos a calcular una medida descriptiva que nos van a tardar pues, 7 días en ser calculadas, no tiene sentido. Tiene que ser algo sencillo, algo rápido, algo ágil. Y por último, deben ser poco sensibles a cambios de valores extremos. Si de repente en el cálculo de lo que estábamos hablando de la población española, los ingresos medios, la media de los ingresos de los españoles, de repente uno de ellos cobra 100.000 euros más, esa media no va a variar demasiado, porque estamos considerando una muestra suficientemente grande como para que esa media no varíe demasiado, aunque sea un valor extremo, extremo, pero extremo, tanto extremo superior, extremo inferior, extremo. Debe ser poco sensible. Poco sensible es que no varíe demasiado con los cambios extremos. Y con todo ello, ya podemos definir por las tres categorías de medidas que ya había adelantado anteriormente: las medidas de posición, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Las medidas de posición nos van a servir pues, para indicar dónde está, indicar la posición de la distribución de la muestra que tengamos, de la distribución de la información dentro de la muestra que tengamos. En las medidas de dispersión nos van a indicar cómo están de separada o de junta, entendiéndose como con referencia a las características, las medidas de posición principalmente. Y de forma, cómo están distribuidas. Si están distribuidas, normalmente se refiere a la campana de Gauss. La campana de Gauss, recordamos, es tal que así, pero bien dibujada, ¿no? La campana de Gauss, y conforme a la campana de Gauss vamos a determinar pues, si está más apuntalada la distribución o si está más aplanada la distribución. Simplemente, estas son las principales características que vamos a ver en este tema. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.